Al margen del turismo convencional, Aragón cuenta con multitud de lugares carismáticos que sirven de reclamo para miles de turistas. Aquí tienen 3 ejemplos: el pueblo viejo de Belchite, el templo budista de Panillo o el más que conocido Ecce Homo de Borja. En el último año ha recibido más de 16.000 visitas. Precisamente la localidad de Borja ha visto cómo en los últimos años, y gracias al Ecce Homo, el número de turistas se ha multiplicado. Si echamos la vista atrás, desde 2012, la restauración fallida de Cecilia ha recibido unas 200.000 visitas. Bueno, el fenómeno Ecce Homo supuso para Borja la llegada de turistas que hasta este momento no había. Sí que había habido siempre alguno porque al fin y al cabo en Borja hay bastante para ver en cuanto a museos y actos culturales que se organizan en la ciudad, pero aquí al santuario no venía, en plan turista, no venía nadie. Ahora os voy a enseñar la obra que hasta el momento, desde el año 2012, han llegado a ver 206.100 personas. Bueno, desde enero hasta el 31 de marzo han pasado por aquí 2.040 personas y han venido de 30 países diferentes. Esto no se lo puede imaginar nadie, esto es algo surrealista. Date cuenta que aquí los 3 primeros meses se llegaron a registrar más de 45.000 personas, más periodistas y medios de comunicación de todas las partes del mundo. Todo va destinado a la Fundación Benéfica, concretamente a la residencia que es propiedad de esta fundación. Recaudado, pues no sabría decirte. Lo que es la entrada en estos momentos vale a 3 euros. Bueno, el perfil del turista mayormente podríamos decir que un 70% viene familias con niños y parejas entre 30 a 65 años. El otro 30% sería parejas de 18 y grupos de amigos, 18 de 30 años y jubilados de mayores de 65. Estados Unidos, Japón, Alemania e Inglaterra puede que sean los países que más gente haya venido. Como lo podéis observar, sí que ha habido una gran repercusión de forma mediática. Concretamente aquí tenemos en septiembre la llegada del visitante 200.000 y que fue una tarde muy nerviosa. Estuve muy nerviosa porque estábamos esperándolo y no sabíamos realmente a qué hora o cuándo iba a venir. Tenéis desde bolsas, puzzles, ositos, camisetas. Tenéis tazas, imanes, que es uno de nuestros productos más estrellas junto con el vino. Este año, por ejemplo, lo que llevamos de año ya han venido de todas las comunidades autónomas, exceptuando Ceuta y Melilla y Extremadura. Sí que la gente viene por el fenómeno Ecce Homo, al fin y al cabo es lo famoso, pero luego se quedan con el resto de la historia. Bueno, pues nosotros en julio de 2016 pusimos a la venta una pieza, digamos, con la imagen del Ecce Homo. Es una pieza, una pulsera en plata de ley, con hematites naturales y con la imagen del Ecce Homo, que la puedes llevar a la vista o escondida. A la venta está en 39 euros. Parte de la recaudación va a la Fundación Ecce Homo también, y desde 2016, que es cuando la lanzamos, hemos vendido unas 20 piezas. El Ecce Homo me ha dado alegrías, me ha hecho que la gente me quisiera. Yo desde luego estoy muy contenta, de verdad. Lo pasé muy bien, mal al principio, pero después sí. Estoy contenta, es que ha sido un fenómeno, me conoce todo el mundo, es que dicen, ay, el Ecce Homo a Cecilia. ¿Volvería a repetir sabiendo? Sí, lo haría, ya lo creo que lo haría.